Capítulo 1, versículo 24. Amén. Amén. Vamos a estudiar el tema de unicidad, así que pongan mucha atención. Dice en 1 Corintios 1, versículo 24: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Otra vez dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, hermanos. La divinidad griega se conocía Logos, que estaba detrás de todo, era el que orquestaba toda la creación. Amén. Pero Logos era un dios más de todos los dioses que tenía, porque San Pablo habla que cuando fue de visita a Atenas, ahí vio que había Dios para todos. Amén. Y el griego tenía en su pensamiento que había un Dios que estaba detrás de todo eso, y era el Logos. Amén. Que también se conoce como sabiduría, palabra. Amén. Y cuando venimos a esta época, vamos, no precisamente ahora, ¿no? Porque los religiosos siempre lo han pensado, los religiosos también piensan lo mismo, que la sabiduría de Dios, el Logos, la palabra, viene siendo el segundo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿sí estamos? Sí. Entonces dicen, está el Padre, está Jesús, que es la sabiduría, y luego el Espíritu Santo. Amén. Pero hoy vamos a estudiar que Jesús no es segundo lugar, sino que es el mismo Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces cuando vemos nosotros que Jesús ocupa el primer lugar, pues es que nos damos cuenta que la unicidad es la doctrina verdadera y perfecta. Amén, hermanos. Vamos a ir, por favor, a Proverbios. Quiero que me acompañen en Proverbios y vamos a tomar estos versículos que los religiosos toman como argumento para decir que Jesús es la segunda persona y está subordinado a la primera persona, que es, dicen ellos, que es el Padre. Amén. El 8:22 de Proverbios. Amén, hermanos. 8:22 dice: Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Amén, hermanos. Sí, amén. Pero si leemos el encabezado para saber de quién habla, el encabezado de Proverbios 8 dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Amén, hermanos. Sí, amén. Y recuerdan ustedes que acabo de decir que los religiosos consideran que la sabiduría, que también se llama palabra, que también se llama Logos, ellos dicen que es Jesús, o sea, la segunda persona. Entonces dice aquí en el versículo 22: Dios que me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces ellos argumentan y dicen: ahí está, Dios, la sabiduría dice que Dios lo poseía, estaba al lado, porque sigue diciendo en el versículo 24, el 24: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Amén. Dice el versículo 27: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Entonces, en el concepto o en la mente, mejor dicho, del religioso, se imagina al Dios el Padre haciendo toda la creación. Imagínense a alguien moviendo la mano o declarando, hablando, y a Jesús al lado mirando cómo está creando todo. Así es la percepción que tiene el religioso de lo que es la divinidad. Amén, si estamos. Pero regresemos al 22. Ustedes me dicen si voy rápido. El 22: Dios me poseía, que dice, en el principio, ya de antiguo, antes de tus obras. Y dice el 23: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Entonces, cuando un versículo nos parece confuso, nos dice las reglas para leer la palabra, nosotros debemos de continuar leyendo el contexto, los versículos anteriores y los que le continúan, para saber si es en verdad lo que estamos pensando o es otra cosa. El 22: Dios me poseía, pareciera que estuviera hablando de dos, ¿no? Ya de antiguo, antes de sus obras.
Y el 23 dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Entonces la sabiduría ahí está aclarando que no es un segundo lugar, ni que está subordinado a alguien más, sino que está declarando que Él es el principio. Amén, hermanos. Ahora, cuando dice Dios me poseía en el principio, ya hemos hablado en repetidas ocasiones que es el plan redentor que tenía nuestro Dios para llevarlo a cabo. Amén. Por eso dice Dios me poseía en el principio. Desde el principio nuestro Dios ya había concebido en su mente el plan redentor, y vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Dice el versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Ahí está. Antes de los abismos, ¿qué dice? Fue engendrada. Ya estaba la idea en la mente de nuestro Dios que Él iba a venir a la tierra. Sigue diciendo, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y hemos tomado como ejemplo, les he dicho que cuando usted tiene una idea, no sé, supongamos un ejemplo, no, pues voy a levantar una bardita. Y usted se va, no sé, de viaje o a otro lugar, pero sabe que va a regresar a casa. ¿Y esa idea dónde lo lleva? Aquí, ¿no? ¿Dónde posee usted esa mente acá? El concepto que se tiene aquí de poseer es esto, es de agarrar algo y tenerlo así. Esto es poseer para la mente literal, pero en la mente bíblica, espiritual, poseer es tenerlo aquí, en la mente. Entonces nuestro Dios tenía en la mente, lo poseía en la mente, el venir a morir por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Ustedes me dicen si voy rápido o tal vez lo estoy confundiendo, pero vamos a continuar. Amén. Dice el versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ¿qué dice? Ahí estaba yo. ¿Cómo estaba Cristo en Dios? Estaba en pensamiento, estaba en un plan a futuro que se iba a desarrollar. Amén. Sigamos viendo. ¿Quién me ayuda a seguir leyendo, por favor? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día. Con Él, que dice, estaba yo. Entonces, esas palabras, recuerden ustedes que a la percepción humana, y como dice San Pablo, a la percepción animal, es como si estuviera hablando de dos. Pero ya aclaramos que eso de que me poseía y ahí estaba yo, es en el pensamiento de nuestro Dios. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1:18. Amén. ¿Qué dice? Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Deben entender las palabras que San Pablo dice. Dice San Pablo, ya destinado. Ese es un plan, ya destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No está hablando que literalmente estaba Jesús al lado del Padre. Ya destinado. Desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué dice? Pero manifestado en los postreros tiempos. Pero manifestado en los postreros tiempos. Vuelva a ver ese versículo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A ver, entonces entienda usted, por favor, nosotros somos unitarios. Amén. Y eso debe de estar arraigado en nuestro corazón. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué buscamos a ese Dios único? Porque ese es el Dios real. Amén. Entonces, cuando me cuestionan, ¿y por qué no el hinduismo, el budismo? Yo les he dicho que el hinduismo, el budismo y todas las religiones que quiera mencionar carecen de solidez,
no tiene sentido su doctrina. Cuando usted lee lo que dice Buda, Buda no habla de un cielo, Buda no habla de un infierno, no, nada de eso. Solamente el yo, el interior, el llegar a ser el iluminado. Estamos acá. Mas Cristo Jesús, el Evangelio, contesta las preguntas que tengamos en esta tierra y la que tenemos a futuro. Amén, hermanos. Hemos hablado también acerca de la religión del hinduismo. El hinduismo, una de sus doctrinas fundamentales, viene siendo la reencarnación. Y Hebreos 9:27 dice: está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y yo le decía la otra vez, bueno, si tomamos ese argumento como válido para una doctrina, el hinduismo, entonces quiere decir que el suicidio sería la respuesta para todo. ¿Por qué razón? Porque como vas a reencarnar, ¿se me está comprendiendo? Estamos acá, hermanos. Entonces debemos entender nosotros cómo y de qué manera, al pesarnos en la balanza de Dios, nos damos cuenta que la palabra no tiene ningún abismo, no tiene ningún lago que esté ahí preguntando, oye, y esa pregunta, y no contesta eso. No, la palabra contesta todo. Amén. Por eso la unicidad en la que creemos nosotros es el verdadero Dios. Amén. Y estamos viendo que dice, ya destinado, Cristo Jesús ya había sido programado ese plan. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué desde antes de la fundación del mundo? Porque Dios en su santa sabiduría, Él iba a crear al hombre y sabía que el hombre iba a ser débil. Y por lo tanto, antes de que se llevara a cabo la creación del hombre, ya había hecho el plan B de rescatar. ¿Están escuchando, hermano? Entonces, ¿a qué va con esto de que a nuestro Dios pues no le ganan los tiempos ni las horas? No, pues ya cayó Adán y Eva, ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo este problema? Sí, no lo había pensado. ¿Lo está comprendiendo? Él dijo, voy a crear a alguien que va a ayudar aquí al hombre, porque el hombre va a caer. Amén. Entonces, sigamos viendo Apocalipsis 13:8. 13:8. Aquí quiero aclarar que cuando dice me tenía, me poseía, no está hablando de un segundo Dios, sino de su plan redentor. Amén. 13:8 de Apocalipsis. Amén. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado desde cuándo? Desde el principio del mundo. Eso cómo se llama plan redentor. ¿Cómo es que dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo? Cuando se data que Cristo Jesús pisó la tierra cerca de hace 2024 o 26 años. Pero dice San Juan que Él fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Eso cómo se llama? Plan. Ya era un plan que el Señor iba a llevar a cabo. ¿Sí me están comprendiendo? No sé si tal vez lo estoy confundiendo. ¿Estamos acá? Entonces el punto que quiero aclarar aquí es: Jesús es la sabiduría de Dios. Amén, sí, porque así lo dice Corintios. Pero es la segunda persona de la divinidad, no. Porque dice la Escritura que Él es el principio. Amén. Y cuando dice me poseía, me tenía en otras versiones, es porque era el plan. Aquí lo tenía. Hasta que llegara el momento en que lo iba a poner en acción. Amén, hermanos. Sí, amén. Ahora, regresemos a Apocalipsis, que era 8, ¿verdad? 13:8. Perdón, Proverbios, disculpen. 8:22. Amén. 8:22. Amén. ¿Lo encontraron? Sí, amén. Dios me poseía en el principio. Y aclaramos porque el 23 no nos contesta. Eternamente tuve el principado, soy el primero, desde el principio, antes de la tierra. Amén, hermanos. Amén. Y alguien en una ocasión preguntaba por qué el Señor usa de tanta alegoría y usa de estas formas para expresar. Bueno, porque Él habló en Mateo y dice que la verdad, la revelación lo ocultó en parábolas.
¿Sí estamos acá? Porque dice la Escritura que no es para todos llegar a comprender y entender. Entonces nosotros hemos comprendido que Jesús es el único Dios. No es porque seamos muy astutos en comprender, sino que es que el Señor nos ha permitido llegar a ese conocimiento y no estar confusos, ¿no? Sino estar céntricos en lo que es nuestro Señor Jesús. Ahora en el versículo 23, ponga mucha atención. Eternamente tuvo el principado. Es el primero, la sabiduría, o sea, es Dios mismo. Eso quiere decir. Amén. Ahora quiero que lea, vamos a entrar a Proverbios 9:1. Proverbios 9:1. Amén. Amén. Sigue hablando la sabiduría. ¿Y qué dice 9:1? La sabiduría edificó su casa. Nada más. Gloria a Cristo. ¿Están poniendo atención? Amén, aleluya. No creo que todos Sí, le han aleluya, captado. gloria a Cristo. ¿Lo van a leer otra vez, léalo? La sabiduría edificó su casa. Amén, amén, gloria al Señor. Otra vez. La sabiduría edificó su casa. Miren, Gloria a somos Cristo. universitarios. Amén, aleluya. Debe de gozar eso. Esa sabiduría que es Dios es el principio. El principio de todo. Dice en el 9:1. La sabiduría edificó su casa. Pareciera que no tuviera sentido. Pero leamos 1 Timoteo 3:16. Gloria a Cristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, quien lo haya encontrado. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Miren, hermanos, desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del plan redentor, de cómo y de qué manera se iba a llevar cada una de esas cosas. Amén, si estamos aquí, hermanos. Miren, algunos universitarios a nosotros nos dicen que somos descendientes o seguidores de un universitario que defendió la universidad en el 325, se llamó Sabelio. Y dicen que ustedes son discípulos de Sabelio, porque Sabelio creía en un solo Dios. Entonces ya vamos a hablar acerca de ese tema. Y decía, ustedes son discípulos de Sabelio, porque creen en un solo Dios y solo Jesús. No somos de Sabelio. La palabra misma aquí lo dice. La sabiduría que es Dios, la sabiduría que es el principio, el número uno, el eterno, el poderoso, el que creó todo, en el 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa. Gloria a Cristo. La sabiduría, ¿y cómo es eso? Porque ahí no lo podemos entender, pero cuando leemos 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es esa casa que la sabiduría edificó? Es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ahí vemos la unicidad reflejada. Amén. Ahora leamos Juan 1:14, el Evangelio de San Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su Y gloria. aquel verbo fue hecho carne. Gloria a Recuerdan Cristo, ustedes que aleluya. sabiduría, ¿cómo se dice? Palabra, sabiduría, logos, verbo, eso es. Y ahí San Juan lo está confirmando y dice, y aquel verbo, aquel logos, aquella sabiduría fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. ¿Sí? Vuelvo a ver, ¿quién lo compró? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver si están acá, hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Cuando hablamos de sabiduría, por lo que venimos estudiando, no es un segundo Dios, sino es el mismo Dios. Sí, amén. Amén. Y ahora dice, la sabiduría edificó su casa. No estoy diciendo una casa así, sino que es el cuerpo de nuestro Señor. Esa sabiduría iba a venir a la tierra. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, sigamos viendo 9:1, la sabiduría
La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Labró, ¿qué dice? 7 columnas. Levante su cara. Labró sus 7 columnas. ¿Recuerdan ustedes? No sé si alguien de acá recuerda que hemos hablado acerca de la gematría, que también se conoce como numerología, que en la Biblia los números tienen un significado. ¿Recuerdan? El número 1 le pertenece a Dios, el número 2 le pertenece al matrimonio, el número 3 ya vamos avanzando, ¿no? 4, 5, 6, hemos estado estudiando el 30, el 50, el 49, todos esos números tienen un valor, un significado en las escrituras. Y aquí dice, la sabiduría edificó su casa, ¿qué dice? Labró sus 7 Labró columnas. 7 columnas. ¿Por qué no dice 6? ¿Por qué no dice 5? Debe de saber que en la Biblia el número 7 significa Dios, significa plenitud, significa tener todo. Vamos a ver lo que nos dice en Isaías 11, 1, 2. 11, 1, 2. Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Adelante. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Muy bien. ¿Sí saben acá, hermanos? Amén. Muy bien, lo vale otra vez y lo vamos a contar, a ver. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. No lo contaron, otra vez. Leanlo, escuche. Reposará sobre él el Espíritu de Dios, 1, Espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia, 3, sabiduría de consejo, Espíritu de consejo 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento 6, y de temor de 7. Dios. Esto significa las 7 columnas. Amén. ¿Qué significa eso? Plenitud. Todo lo que es Dios iba a habitar en nuestro Señor Jesucristo. Si lo están viendo, hermanos. Entonces, qué maravilloso es, y a mí me sorprende cómo en el Antiguo Testamento ya se habla acerca de la manifestación de nuestro Dios en forma corpórea, en carne. Si estamos, no. Muy bien, regresemos a Proverbios, capítulo 9. Ahí estamos. Ahora es el 2, ahí ahora nosotros el versículo 2. ¿No? Dice el 2, mató sus víctimas, mezcló su vino. Amén, ¿ahí estamos? Mató sus víctimas, mezcló su vino. Vamos a Hebreos 2:14. Amén, amén. Amén, gloria a Cristo. ¿Quién lo encontró? A ver, ¿alguien más que lo lea? Nadie más. ¿Quién lo lea? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miren cómo viene todo. Y es maravilloso porque no tenemos que alterar nada. Ahí en Proverbios 9 dice, la sabiduría edificó su casa. Estamos viendo que es el cuerpo de carne. Y Hebreos 2:14 dice que tenía que ser semejante a sus hermanos, cuerpo de carne, para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Por eso cuando Proverbios dice, mató a sus víctimas, no se refiere en forma literal, que agarró, no sé, un arma y los degolló, o no les disparó, no. Debe saber que la palabra habla en sentido espiritual. Mató a sus víctimas. Y ahí dice la palabra, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, si la sabiduría se humanó, fue con ese fin.
de vencer. Gloria a Cristo. Amén. Ahora vamos a Colosenses, en eso mismo seguimos, Colosenses 2. Colosenses 2. Seguimos en ese punto de mató a sus víctimas. Colosenses 2. Amén. 15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Cristo. Y despojando a los principados, dice, y a las potestades. Gloria al Señor. Los exhibió, ¿qué dice? Públicamente. ¿Qué es eso de exhibir? Los avergonzó, los derrotó, los humilló. Gloria a Cristo. ¿Qué proverbios usa la palabra matar? Que también significa acabar. Sí. ¿Si estamos acá? ¿Si están aquí conmigo, hermanos? Dice entonces 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los derrotó, los acabó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la idea de que hay un solo Dios y que ese Dios se llama Jesús y que ese único hay que adorar, no es de hace poco o no es nada más de nosotros o no es algo nuevo, sino que ya estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve usted entonces por qué nosotros nos sentimos tan orgullosos de ser publicitarios? Eso nos debe llenar de mucho orgullo, hermanos. Que cuando oramos, cuando clamamos a Dios, le estamos orando a un Dios real, a un Dios que existe, que es vivo. Vamos a seguir viendo en Proverbios, porque estamos ahí, Proverbios 9. Y en Proverbios 9, nos quedamos en el versículo 2, ¿verdad? Amén. Proverbios 9:2 dice: mató a sus víctimas. Ya lo leímos, ¿no? Sí, amén. ¿O a qué se refiere, mejor dicho? Mezcló, ¿qué dice? Su vino y puso su mesa. Mezcló, ¿qué dice? Su vino y puso su mesa. Vamos a ver todos, vamos a Marcos. Marcos capítulo 14. Versículo 12. Amén. Vayan conmigo. Marcos 14:12. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Vamos hasta el 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, eso es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Como dice Proverbios 9:2, mató a sus víctimas, mezcló su vino, y que dice, puso su mesa. Recuerde usted que el vino en la Biblia, una de las formas que se usaba era para llevar a cabo un pacto, un convenio. Ya en el 9:2 de Proverbios nos habla de que Él se manifiesta, nuestro Dios en carne se manifiesta. Luego de que Él vence a los enemigos, a Satanás, a la muerte, al Hades, y luego dice que Él mezcla su vino, que lleva a cabo el nuevo pacto. Si están escuchando, echa por abajo lo que de la ley nos estorbaba para establecer lo que es la gracia. Si están aquí, hermanos, bueno, sé que la unicidad a veces es muy complicado para muchos de comprender, pero ahí lo van a poder ver en el internet para poder recordar. Amén. Entonces, cuando dice mezcló su vino, puso su mesa, está hablando de esta última cena que iba a tener con sus discípulos, donde se iba a llevar a cabo el inicio del nuevo pacto. Otra vez dice el versículo 23: tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén, hermanos. Regresemos a Proverbios 9. Vaya conmigo, no se desespere, no se desespere. 9.
Ahora caemos en el 3, ¿verdad? Sí, amén. ¿Amén o no? Amén. 9:3 dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, vengan acá a los faltos de cordura, dice, vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado, dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Otra vez, el 3, envió sus criadas sobre los más altos de la ciudad, clamó. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, diciendo a cualquier simple, venga acá a los faltos de cordura, dice, vengan, coman mi pan y beban del vino. ¿Ve usted cómo ahorita lo que leímos en Marcos? El pan y el vino, la nueva gracia, el nuevo pacto, mejor dicho. Si están aquí, hermanos. Envió sus criadas. Vamos a Mateo 28:16. Mateo 28:16. Mateo 28:16. Gloria al Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Adelante. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué decía Proverbios? Envió a sus criadas. ¿Sí están aquí? Sí, amén. Envió a sus criadas y le dijo, van a clamar, vengan, coman del pan, beban del vino. Envió a sus criadas. ¿A qué se refiere con criadas? Porque usa ¿cómo se llama? El género femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a la iglesia. Cuando Cristo Jesús le da esa orden y le dice, vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué es lo que estamos encontrando en Proverbios? Capítulo 8 y capítulo 9. Se está describiendo el trabajo, todo lo que iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo una vez que se humanara carne. Sí, amén. Entonces cuando lo leían, pues ¿quién lo va a entender, hermanos? Si no estuviera el Nuevo Testamento, ¿quién lo va a entender? ¿Cómo que la sabiduría edificó su casa? ¿Cómo te imaginas toda la sabiduría? ¿Cómo te imaginas toda la inteligencia? ¿Un cerebro? Luego dice, mató a sus víctimas. Mató a sus víctimas. ¿Cómo que mató a sus víctimas? Mezcló su vino, puso su mesa y mandó a sus criadas. ¿Pero dice que no tiene sentido? ¿Sí están acá a la izquierda? ¿No? Ve que no le pareciera que no le encontramos sentido. Y no le encontramos sentido así. Si lo leemos literalmente. Pero por eso el Señor viene y en el Nuevo Testamento ya nos da la respuesta. La sabiduría es Dios, la casa es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Amén. Mata a sus víctimas, derrota a Satanás, al diablo, a los demonios, a los principados, potestades. Mezcla su vino, el nuevo pacto. Amén, aleluya. Y envía a sus criadas. ¿Quiénes? Vayan por todo el mundo a predicar el mensaje. Marcos capítulo 16. 14. Amén. ¿Qué dice? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí, hermano. 16, ¿qué dice? El 14. Sí. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces siempre cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, nuestra pregunta es, ¿dónde se cumplió? ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén. Siempre esa va a ser la pregunta. Que se tenían que sacrificar corderos, la pregunta es, ¿dónde se cumplió? Que se tenían que ofrendar cereales, ¿dónde se cumplió? Que se tenían que dar las primicias, ¿dónde se cumplió?
tiene que tener su cumplimiento. Y la palabra nos dice que el cumplimiento de toda ley y de todo el Antiguo Testamento viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Sí, amén. Busca el versículo 12, creo. No, 1:8. ¿Quién lo lee? A ver. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿No se siente contento Sí, amén. Aleluya. de que la unicidad Gloria a Cristo. es de Dios? Amén. Amén. La unicidad es la doctrina de Dios. Amén. La Trinidad es la doctrina del hombre. Desde antes que se publicara en National Geographic, en que salía Morgan Freeman hablando acerca del concilio de Nicea, desde antes que se hablara de esos puntos y que sacaran en TikTok, desde antes ya aquí en la congregación se predicaba y se enseñaba que la Gloria a Trinidad Dios. tenía su comienzo en el concilio de Nicea. Y todos los mismos pastores conocen eso. Que en el concilio de Nicea, ahí fue donde se aprobó y se dijo, esta es la doctrina del imperio romano. ¿Sí están escuchando, hermanos? Y ahí se dijo, quien no acepte la Trinidad no será aceptado como un cristiano. Se le llamará hereje. Toda iglesia que no predique Trinidad será cerrada. Se cerraron. Se mandaban fuera. Porque no estaban bajo los lineamientos que marcaba el imperio. ¿Sí están escuchando, hermanos? Recuerde bien usted que la doctrina, la enseñanza de la Trinidad fue firmada por un emperador. ¿Puede entender eso? ¿La profesión? ¿Cómo es que para yo conocer a Dios me lo tiene que firmar el presidente de la República? ¿Sí lo puede comprender? Sí. Para saber quién es Dios le tengo que decir al gobernador, me da su aprobación para así yo creer en ese Dios. ¿Sí me puede comprender? Sí. Fue lo que pasó allí en Nicea. Para creer en la Trinidad, ¿quién tuvo que dar el visto bueno? El emperador Constantino. ¿Lo ve usted? Es de hombres. Pero la unicidad lo encontramos en las Escrituras. Desde el principio. Amén. Ahora, vamos a Proverbios 9. Amén. Ya con eso acabamos. Proverbios 9:13. Habla acerca de los retos que iba a tener la iglesia. Todo marca el 9. El versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Si estamos acá, iglesia. Mire cómo no tiene coherencia para decir así cuando lo vemos. El Señor dice, vayan, prediquen, y mandó a sus criadas. Pero también dice que cuando iban a predicar y los que iban a caminar en el Evangelio, en lo que es la palabra de Dios, iban a recibir palabras de ¿qué? De desánimo. Sí. ¿Lo están viendo o no? Que Sí, lo están viendo. Sí, sí, amén. Y dice que las palabras que iban a recibir, ¿cuál es? El 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar ¿a quiénes? A los que pasan por el camino. Sigan. Que van por sus caminos ¿Ve derechos. usted? A los que van por el camino. ¿A quiénes? A los que van por el camino derecho. ¿Y qué les dice a ellos? Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos,
que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Sí lo comprendieron? Amén. Entonces, cuando hemos decidido buscar al Señor Jesucristo, va a haber quien va a querer meter en nuestro corazón desánimo. ¿Cómo nos presenta Proverbios? Como algo que se sienta en una silla tranquila. ¿Así lo dice o no? Sí. Ese versículo nada más, ese nada más. ¿Dónde lo dice? 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. Mientras tú vas en el camino derecho, como sufriendo, desesperado. Ahí va uno. Pues el Señor dice que hay que caminar eso hasta el fin, lo voy a encontrar. Ahí va caminando. ¿Y qué dice? Los contrarios. ¿Cómo nos muestra? Alguien sin preocupación. Sí. ¿Sí estamos acá? Sí. Alguien resuelta su vida, se sienta en una silla, dice. No, faltó que le agregara esa. Se sienta en una silla, ¿qué más? A la puerta de su casa, Ajá. en los lugares altos de la ciudad, ¿Y qué le dice al que va caminando? para llamar a los que pasan por el camino, que van por los caminos derechos. ¿Ve usted? ¿Qué le dice? Ven acá, Ven acá. ¿Qué qué? a los cuartos de cordura. No, ¿qué le dice? Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en Ay, ¿qué te importa el pecado? No pasa absolutamente nada. ¿Qué tanto luchas ahí? Mira, yo estoy sentado acá, ni busco de Cristo, y todo va mucho bien. Y ahí tú vas caminando en el camino. Ven ustedes, en Proverbios 9 ya nos los había revelado el Señor, todo lo que iba a pasar él, su victoria, el mandar a predicar y también la lucha que va a tener el mismo cristiano. Sí, amén. Que va a querer meter desánimo. ¿Para qué caminas? Siéntate. Ya deja ahí, siéntate, deja que otros caminen. Pero dice, no sabe, el versículo 18, pero no saben que allí hay muerte, que sus convidados, aquellos que llaman, están en lo profundo, que dice, van a perdición. ¿Ve usted, hermano? Lado izquierdo, ¿estuvieron acá? Qué hermoso y qué maravilloso, hermano. Vuelvo otra vez a repetir que el Señor ya se había manifestado o ya había profetizado en Proverbios 8 y 9 acerca de su plan redactor, y no solamente eso, sino que detalladamente nos dice paso por paso de lo que iba a suceder. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cuándo se cumplió eso de la vaca lazana? ¿Y cuándo se cumplió esto? También la pregunta es, ¿y cuándo se cumplió lo de Proverbios 9? Que la sabiduría hizo su casa. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, por eso, con toda esa tranquilidad y con toda esa felicidad, nosotros debemos de estar confiados que la unicidad, lo que creemos, hermano, es una doctrina dada por Dios. Amén, hermanos. No hay discusión, no hay argumentos que puedan contra la unicidad de Dios, porque Dios es uno. Amén, hermanos. Vamos a dar lugar a que continúa.